Bienvenidos. Esto es AT Bursátil, un canal dedicado a la educación financiera con especial foco en el análisis técnico de activos locales e internacionales. Muy buenas noches, damos inicio a un nuevo video clásico de los miércoles de AT Bursátil, donde estaremos analizando, como siempre, qué sucedió con el Merval, el S&P y Galicia, pero hoy nos compete de entrada el estudio de las criptomonedas. Como saben, hoy vimos un tremendo sell-off histórico, no veíamos una caída similar desde marzo del año pasado. Lo vamos a estar analizando en unos minutos. Primero comentarles, como siempre, que están disponibles los cursos para aprender análisis técnico completo, el método de Stan Weinstein y un curso adicional de opciones financieras. Pueden ingresar a atbursatil.blogspot.com para conocer en detalle de qué se tratan cada uno de ellos, y también está disponible nuestro servicio de suscripción web www.atbursatil.com. ingresan a la sección Nuestros servicios para saber de qué se trata. Vamos a comenzar entonces hablando con el activo protagonista del día. Hablo por supuesto de las criptomonedas. Lo que están viendo en pantalla es el Bitcoin. Como saben, hoy tuvimos un tremendo sell-off. Miren lo que fue esta barra de volumen realmente impresionante que hace muchísimo tiempo no se veía. Y bueno, todo el mundo hablando de esto amerita entonces hacer un comentario introductorio en relación a las criptomonedas. Hay varios factores que han desencadenado esta caída. En primer lugar, mencionar, como saben, el tweet de Elon Musk, donde anunciaba que Tesla no iba a aceptar finalmente los Bitcoin como método de pago. Esto tenía que ver con energías renovables, que bueno, esto hizo que Bitcoin caiga en forma muy importante hasta los $42.000 aproximadamente. Ahora lo vamos a analizar. Hubo otros datos también muy importantes, como el reciente comunicado de China en relación a que no se permitirían transacciones con criptomonedas. Esto en realidad no es de ahora, esto viene ya de larga data, pero salieron a reforzar justamente estas ideas, y esto también afectó sin dudas a las cotizaciones. Hoy hubo también un flujo récord de bitcoins de distintas wallets a Binance. Esto es, por supuesto, una señal de que se podían generar ventas masivas, pero también es cierto, y amerita mencionar, que también hubo un gran flujo de Bitcoin saliendo de estos exchange gigantes. Es decir, hablamos de ballenas que han comprado el piso, los $30.000, que fue el mínimo marcado en la jornada del día de ayer, ya porque ya ha comenzado una nueva jornada, y automáticamente, ni bien compraron, liquidaron sus posiciones, es decir, las sacaron de los exchanges y la mandaron a distintas wallets. Eso también se vio, este flujo, lo cual es muy relevante a la hora de pensar o especular que el Bitcoin a partir de estos niveles puede comenzar un nuevo proceso alcista. Esto, por supuesto, nadie lo conoce a ciencia cierta. Vamos a intentar desde el análisis técnico predecir o especular con algunos movimientos. Vamos a comenzar ahora sí con los datos técnicos de Bitcoin. Vamos a hacer un repaso de lo que veníamos estudiando en los videos anteriores. Recuerden que Bitcoin venía circulando en una cuña alcista de resolución bajista, esto lo veníamos mencionando. Finalmente, cuando quiebra, estudiamos muchísimo tiempo este nivel, que era el retroceso 0.618 de todo este impulso bajista. Siempre les comenté que era el nivel de máxima probabilidad de reversión bajista. Hubo algunos amagues, como pueden ver, sobre todo este día, donde yo les decía que anulaba mi visión bajista de superarse los $58.350. Se superaron en forma transitoria, pero esto fue finalmente una trampa, ya que Bitcoin volvió a mostrar un nuevo impulso bajista, esto estimulado sobre todo y en primer lugar por el tweet de Elon Musk. Y finalmente la corrección, que debía finalizar en los $42.000, ahora les voy a explicar por qué, termina quebrando el día de ayer este nivel y se desatan ventas masivas y este tremendo sell-off, donde el Bitcoin cayó desde el punto de cierre de la rueda anterior aproximadamente un 29-30%, pero tengan presente que las altcoins cayeron muchísimo más, en el orden del 50%. A partir de la caída de Bitcoin hasta los $30.000, que fue $30.000 exactos, claramente había muchísimas órdenes de compra esperando que llegue a ese nivel, Bitcoin termina cerrando un 22% por arriba del mínimo marcado el día de ayer, por lo cual todos
en realidad todos no, muchísimos traders han hecho grandes fortunas, seguramente teniendo el timing correcto, ya que los movimientos que se han visto, como les decía, tanto en Bitcoin como en altcoins, fue realmente muy, pero muy importante, y estos movimientos, para aquel que los pudo aprovechar, sobre todo con niveles de apalancamiento importantes, se han hecho una fortuna, literalmente. Bien, ¿por qué eran tan importantes los 42.000, 43.000 dólares? Era la zona que yo les marcaba donde Bitcoin debía frenar su caída. En primer lugar, mencionarles que había una zona de soporte estático entre los 42.000 y los 43.000 dólares que tenía que ver con este máximo histórico anterior, que como saben hay un cambio de rol, es decir, el nivel de resistencia se transforma en soporte, el precio contacta ese nivel y continúa su camino alcista hacia los máximos históricos que todos conocemos. Entonces, considerando el pasado en relación a este nivel de soporte estático, debíamos considerar fuertemente la idea de que los 42.000 dólares iba a ser el punto de partida a partir del cual Bitcoin comience un proceso de recuperación, que como saben esto no fue así. Otro dato muy importante a considerar en este nivel tenía que ver con que el último gran impulso alcista lo estudiamos mediante los retrocesos de Fibonacci, teníamos el 0.382, el 0.5 y el 0.618, y fíjense que el 0.618 coincidía con la zona que les vengo mencionando, entre los 42.000 y los 43.000 dólares, teníamos un punto de control en los 42.600 dólares. Y por último, y que no es un dato menor, teníamos la media móvil exponencial de 200 sesiones, que también justamente se ubicaba en los 42.000 dólares. Como pueden ver, los mínimos marcados en las últimas jornadas coincidían con este nivel, teníamos equilibrio entre compradores y vendedores, esto se materializaba en esta vela de pequeño cuerpo, pero finalmente cuando Bitcoin, como les decía al principio de este video, quiebra el nivel de los 42.000 dólares, todos los stop loss, todos los bots y algoritmos ya automáticamente configurados liquidaron posiciones, se desataron ventas masivas y las consecuencias son lo que están viendo en pantalla. Un precio que va desde los 42.000 dólares hacia los 30.000 en un tiempo récord, con un volumen también récord, a partir del cual todas estas compras masivas que se desataron en la zona de los 30.000 hacen que el precio recupere nada más y nada menos que un 22%, si no me equivoco, como vimos recién. La rueda acaba de comenzar a las 21 horas, son las 22:35 en este momento cuando estoy grabando, pero lo que podemos ver en pantalla es que hasta el momento tenemos una vela doji, una vela de indecisión, el precio amagó con impulsos alcistas y bajistas, pero finalmente el precio está en estado de equilibrio por el momento. No podemos sacar muchas conclusiones, como les dije va 1 hora y media de rueda, veremos más adelante qué es lo que sucede. Continuemos con el análisis técnico y en este sentido me gusta mucho analizar el indicador Concord en Bitcoin, ya que es un factor de predicción muy fuerte en relación a los movimientos que ha hecho, y en este sentido lo que vemos es una venta masiva de retails, es decir, ventas minoristas, pero realmente muy importantes, acompañado de compra de manos fuertes, lo cual configura un patrón en espejo, es una señal de compra por parte del indicador Concord. Además de este patrón espejo que es muy interesante, tenemos también que ya tenemos un patrón cero, es decir, la montaña alcanzó el nivel cero, lo cual también configura un patrón de compra. Pero más allá de estos dos datos relevantes, considero que es muy prudente en realidad hacer un análisis integral, ver dónde estamos parados. Además, tenemos que la media móvil del indicador Concord tiene una clara dirección descendente y esperaría, en este sentido, que se genere un patrón de corte, es decir, que la montaña comience a avanzar, la media se meta dentro de la montaña y esto genere el patrón de corte que sería la señal de compra adicional para pensar definitivamente en una recuperación o al menos en un movimiento contratendencial. ¿Por qué digo contratendencial? Porque hoy por hoy al menos la tendencia de corto plazo es bajista. Tenemos picos decrecientes y valles decrecientes. Por lo cual tenemos que considerar que un potencial movimiento alcista a partir de estos niveles sería claramente un nivel de pullback, los 42.000 dólares que antes eran soporte, ahora se transforman en resistencia para finalmente pensar en buscar nuevos mínimos o como mínimo buscar nuevamente
la zona de los $30.000 pensando en un potencial doble piso. Son todas posibilidades que veo, pero el objetivo sí es mencionar que estamos en tendencia bajista. Esto también se objetiva por la media móvil exponencial de 20 sesiones, la cual tiene una clara dirección descendente. Todo esto entonces me hace pensar que lo más probable es que Bitcoin continúe su camino bajista. Podemos ver, insisto, movimientos contratendenciales, podemos ver movimientos erráticos que nos generen quizás prisa por llevar por el miedo al FOMO, pero tengan presente que Bitcoin hace menos de un mes valía $64.000, hoy está en 37.000 en este momento. La verdad que no veo ningún tipo de apuro para tomar posición. Aquellos que no han logrado posicionarse en la zona de los 30.000, que quizás estaban durmiendo o no tuvieron el timing suficiente, bueno, ya vamos a tener nuevas oportunidades para hacerlo. Tengan presente esto, siempre el mercado da oportunidades y la verdad que con lo errático que está Bitcoin es preferible dormir tranquilo y esperar a que se estabilice un poco la situación. Tengan presente que miles y miles de traders han perdido muchísimo dinero, han quedado en bancarrota porque, como saben, en Bitcoin en criptomonedas en realidad, se utiliza mucho el apalancamiento y todos estos niveles a partir del cual Bitcoin perfora los 42.000 se han liquidado posiciones a mansalva. Bien, y esto, como les dije, ha generado bancarrotas masivas. Entonces, hasta que todo esto se acomode, hasta que estos inversores vuelvan a tener predisposición o interés en ingresar nuevamente a Bitcoin, bueno, todo esto va a llevar un tiempo. Quiero mostrarles el gráfico semanal porque también me resulta sumamente interesante. Esto lo he explicado también, no me recuerdo si en otros videos o al menos en alguno de los informes semanales para Rosario Finanzas. Hay un estudio del pasado muy interesante que es, en primer lugar, el cruce de venta por parte del MACD, un cruce formal, obviamente no estoy hablando de divergencias tempranas como el análisis de las barras de histogramas, sino cruce formal de venta, asociado a la finalización de la etapa 2 y el ingreso a etapa 3 de Stan Weinstein. Cuando esto sucedió, en las dos últimas ocasiones que están marcadas con esta línea vertical, Bitcoin cayó en primer término un 73% y en segundo término un 62%. Hoy por hoy tenemos exactamente las mismas señales activadas. Señal de venta por parte del MACD, etapa 3 de Stan Weinstein por parte del precio y su media móvil ponderada de 30 semanas. Bien, así que mucho cuidado que el análisis del pasado nos predice potenciales movimientos futuros. Bien, y con el sell-off que hemos visto el día de hoy, no sería extraño pensar que finalmente este 60% o este 70% de caída que hemos visto en el pasado se vuelva a repetir en el futuro, es decir, en la actualidad. Y en este sentido, pensar en un 60% de caída nos invita a pensar en la búsqueda de los $20.000, valor a partir del cual Bitcoin alcanza su máximo histórico en el año 2017 y posteriormente todos saben lo que sucedió. Una caída realmente estrepitosa. Así que esto quería mostrarles en relación al gráfico semanal. La caída que ha generado la rueda del día de ayer, si bien no es milimétrico el contacto, vamos a acercar un poquito la visual. Fíjense que tenía trazada una línea de tendencia con dos puntos de contacto muy precisos y la caída, si bien, insisto, no es muy precisa que digamos, la verdad que invita a pensar en un tercer contacto como para validar esta línea de tendencia. Bien, así que bueno, tengan presente esto en relación a Bitcoin. Como sugerencia, no se apuren. Si son traders, aprovechen por supuesto esta gran volatilidad que puede generar grandes ganancias, también grandes pérdidas por supuesto. Pero si sos un inversor que tiene pensado comprar criptomonedas y holdearlas, creo que no es el momento. Esperaría un poquito que se acomode el mercado, ver si finalmente los 30.000 son el piso definitivo o por el contrario se termina generando el objetivo final de corrección, en mi opinión por supuesto final, que se ubica en los $20.000. Continuamos.
Continuamos hablando ahora de nuestro principal índice, Merval. En relación a nuestro índice, la verdad que hay muchas cosas, muchas cuestiones técnicas para mencionar. Hablamos en primer lugar de una suba realmente vertiginosa, muy pero muy vertical, que esto por supuesto, si bien trae importantes beneficios para aquellos que están posicionados, también genera que los indicadores rápidamente ingresen a niveles de sobrecompra. Indica también que el precio rápidamente se comienza a sobreextender de la media móvil exponencial de 20. En relación a lo primero que les mencionaba de los niveles de sobrecompra, fíjense el RSI, que ya está en niveles de sobrecompra con muy pocas velas desarrolladas, y esto por supuesto genera un problema. Y a todo esto tenemos el detalle no menor de que estamos frente a máximos históricos. Los 56.114 puntos representa el nivel de mayor dificultad actual, ya que es el último nivel marcado por el pasado, nada más y nada menos, insisto, con el nivel de máximos históricos. Lo que podemos ver en relación a la lucha que presenta el Merval frente a este valor previo es que durante las últimas 3 ruedas el precio intentó en forma fallida avanzar sobre el nivel que, si bien marcó nuevos máximos porque alcanzó los 56.424 puntos, el precio terminó cerrando una y otra vez por debajo de los 56.114. A esto debemos sumarle también el detalle de la vela del día de hoy. Una vela que podríamos definirla como una vela martillo, pero también se la conoce como Hanging Man o hombre colgado. Bien, esta vela es una vela que anuncia un potencial cambio de tendencia bajista a bajista. Bien, debe tener como movimiento previo un movimiento alcista, como pueden ver. Me habla de que durante la rueda hubo muchísima venta, que es lo que ven en pantalla materializado por la extensa mecha inferior, y tenemos un precio de cierre por debajo del precio de apertura, por eso la vela es roja. Bien, esta estructura de hombre colgado me anuncia un potencial impulso bajista. Bien, así que tenemos muchísimos motivos para pensar en liquidar posiciones en caso de estar posicionados. Vamos a repasarlas. Hanging Man, sobreextensión del precio de la media móvil, indicadores en zona de sobrecompra y máximos históricos alcanzados que no pueden superarse, y además un rally realmente vertical que amerita corrección. Bien, entonces la primera conclusión que tenemos que sacar es que no es momento de comprar, pero ni cerca, salvo que, porque esto es dinámico y me puede cambiar la visión, salvo que el Merval finalmente avance sobre el máximo histórico anterior. ¿Por qué? Porque por el cambio de roles vamos a tener presente que el máximo histórico anterior me va a marcar un nuevo piso estático donde uno puede armarse un plan trading y configurar un stop loss. Mientras el precio se ubique por debajo del nivel de máximo histórico anterior, estaríamos comprando en resistencia y esto no tiene ningún tipo de sentido. Bien, entonces, en primer lugar, eso. Vamos a analizar ahora dónde podría detenerse la corrección en caso de que a partir del día de mañana veamos un nuevo impulso bajista. Para eso he trazado un Fibonacci que analiza desde este mínimo hasta este máximo todo este impulso alcista y me define como niveles de retroceso relevante el 0.38, el 0.5 y el 0.618. Es muy interesante el 0.382 en primer lugar porque cuando hablamos de un mercado fuerte como es el actual de corto plazo del Merval, suele ser suficiente una corrección al 0.382 para dar continuidad alcista. Eso en primer lugar. En segundo lugar tenemos que los 52.500 puntos, que tiene que ver con este nivel estático que presenta muchísimos contactos previos, está en estrecha relación con el 0.382. Tan solo lo separan 135 puntos. Bien, por lo cual podemos empezar a definir una zona de confluencia de soportes estáticos y dinámicos. ¿Y por qué digo dinámicos? Porque se acerca la media móvil exponencial de 20. Esta media móvil, a medida que el precio vaya corrigiendo, en caso de que así lo haga, la media va a seguir subiendo y se va a posicionar muy probablemente en la zona de los 52.500, 52.600 puntos. Bien, entonces insisto con la idea
de que una corrección muy interesante sería hasta el retroceso 0.382 y en mi opinión, salvo que el norte se destruya literalmente, podríamos considerar un punto de partida a partir del cual busque nuevamente máximos históricos y por qué no avance y comience a buscar nuevas proyecciones. Bien, ya no tenemos puntos de control de pasado, sino que tenemos objetivo de precios por proyecciones, en este caso de Fibonacci. Aclaro por las dudas que este Fibonacci que ven en 58.500 puntos, que es el 1.618 de todo este impulso bajista. Bien, contando desde este máximo hasta este mínimo, los 58.500 puntos corresponden entonces a ese nivel. Bien, así que tenemos definidos niveles de soporte, niveles de resistencia y objetivos en caso de ser superado máximos históricos. Y tengan presente por último que en el caso de no respetarse los 52.500 puntos, tenemos este nivel muy importante, que es la zona de lateralización que una y otra vez el Merval no podía avanzar. Cambio de roles, tenemos ahora que es piso y se relaciona con el retroceso 0.618, que es el nivel de máxima probabilidad de reversión en el caso de que el Merval lo alcance. Entonces, 50.300 puntos en relación a este nivel de soporte estático sería el nivel de máxima probabilidad de reversión en caso de que el Merval presente una caída más severa, que no respete el 0.382 y vaya a buscar directamente este nivel de precios. Pasamos al gráfico semanal. Lo que tenemos en este gráfico en primer lugar es el inicio, una etapa 2 realmente incipiente, ya que superó el techo de la gama operativa de etapa 3. Bien, etapa 2 para el Merval, lo cual es una muy buena noticia. Y como vemos, está luchando contra el máximo histórico anterior. Podríamos hablar de un potencial triple techo. Bien, pero debemos considerar, debido a la etapa 2 de Stan Weinstein actual, que el Merval podría darle continuidad alcista. Recuerden entonces darse vuelta, cambiar el análisis, bien, y pensar al máximo histórico como un nivel muy importante de soporte, siempre y cuando el precio tenga la fuerza suficiente para avanzar y dejarlo abajo. Bien, en cuanto a indicadores de la etapa 2, del gráfico semanal, tenemos una señal de compra activada por parte del MACD, aunque por arriba apenas de cero, lo cual hace que pierda cierta relevancia, y un RSI que se dirige hacia la zona de sobrecompra, pero que aún tiene un margen de recorrido interesante. Y por último, el gráfico semanal en dólar contado con liqui. Esto no los comenté al principio, pero tengan presente que además de la fortaleza genuina dada por el importante volumen de operaciones que mostró el Merval en muchas de las últimas ruedas, bien, hablamos de hasta 1.600 millones de pesos operados, cuando el volumen promedio era de 400 a 500 millones. Tengan presente que el contado con liqui se ha movido al alza en las últimas jornadas, lo cual favorece por una cuestión de arbitraje al Merval en pesos. Bien, fíjense, de hecho que el Merval en dólares cerró un 0.95 abajo, mientras que en pesos cerró un 0.16. Esto tiene que ver entonces por el tipo de cambio. Bien, el contado con liqui influye positivamente en el Merval en pesos cuando sube. Bien, no tenemos muchas novedades en relación al Merval en dólares. Seguimos dentro de la gama operativa de etapa 1 de Stan Weinstein. Tenemos que avanzar sobre, vamos a repasar el valor, 389 dólares es el techo de la gama operativa para pensar en un quiebre, una fuga se denomina, y una nueva etapa 2, lo cual me hablaría de un cambio de ciclo. Hoy por hoy estamos lejos de este nivel. Está bueno que nos alejemos de la zona de soporte entre los 317 y los 323 dólares, pero tenemos un gran camino por delante para pensar en un cambio alcista sostenido. Continuamos analizando ahora a nuestro principal mercado de referencia. Hablo del índice Standard & Poor's. Lo que vemos es una temporalidad diaria. Y en relación a la actualidad de este índice vemos movimientos sumamente erráticos, como pueden observar tras máximos históricos, esto analizando semanas anteriores, vemos movimientos bajistas con gaps incluidos, con velas realmente muy pero muy importantes de gran cuerpo, pero que no alteran la condición general del índice. Fíjense que tenemos una línea de tendencia probable por tener dos contactos y un tercer contacto que se genera el día de hoy, pero con una mecha inferior que la atraviesa parcialmente, por lo cual no es un contacto 100% preciso, pero podríamos hablar de una línea de tendencia validada que
hasta el momento no es vulnerada. Además, tenemos que el nivel de máxima probabilidad de reversión alcista ni siquiera se ha contactado, por lo cual la verdad que la condición del índice no preocupa por el momento. Vuelvo a insistir con la idea de la volatilidad. Fíjense, como les decía anteriormente, tras quebrar máximos históricos, no se confirma esta fortaleza, se generan velas de importante cuerpo con gaps bajistas. Posteriormente vemos un impulso que no alcanza el máximo anterior, esto es una clara señal de debilidad, y posteriormente, y en lo que va de la semana, tenemos una vela bajista, una vela que abre con un gap a la baja también, es decir que el mercado está sumamente errático, hay incertidumbre en relación a lo que pueda suceder en las próximas jornadas, y como puntos de control, a modo de repaso, tenemos la línea de tendencia alcista con la caja de Fibonacci, que insisto es el máximo nivel de probabilidad, y arriba considerar los 4194,90, que era el nivel objetivo por proyección de Fibonacci, que en ningún momento logró confirmar el quiebre. Tenemos un intento de quiebre que no confirma el día siguiente, un segundo intento de quiebre que no confirma el día siguiente. Es un nivel realmente donde la oferta se hace protagonista. En el caso de avanzar finalmente sobre ese nivel, considerar como nivel de resistencia los 4.317 puntos. Bien. Con respecto al estado saludable actual del índice Standard & Poor's, como les decía, máximo nivel de probabilidad de perderse este nivel, estamos hablando de la zona de los 4.000 puntos. Esto es muy importante porque además de ser un nivel de máxima probabilidad de reversión, estamos frente a un número redondo, lo cual le suma relevancia. Perder los 4.000 puntos entonces, si bien tenemos otros niveles a considerar, podría afectar y mucho las expectativas de los inversores que analizan estos gráficos y en consecuencia mostrar una caída realmente importante. Bien, no quiere decir que de perderse los 4.000 puntos veamos un sell-off, o sí podría suceder, pero tengan presente que de perder la caja de Fibonacci, la conclusión que deben llevarse de este video es: cuidado, mochila liviana, miremos desde afuera. Si analizamos el índice en temporalidad semanal, lo que vemos es también 2 semanas consecutivas de corrección tras marcar máximos históricos, con indicadores que están a punto de dar venta, como pueden observar el MACD. Tenemos indicadores que han ingresado a la zona de sobrecompra y están saliendo, lo cual es una señal formal también de venta por parte del indicador. Pero más allá de todas estas cuestiones, estamos en etapa 2 de Stan Weinstein, y recuerden que en toda etapa 2, que el precio se acerque a la media móvil ponderada de 30 simplemente se considera como una oportunidad de compra. Hoy por hoy, esta media móvil de 30 se ubica en los 3.977 puntos, es decir, muy cerca de los 4.000 puntos, que era un nivel muy, pero muy relevante. Así que considerar este punto de control junto con los 4.000 como una zona de grandes posibilidades de reversión al alza, y por ende podría ser considerado un punto de compra. Recuerden siempre que frente a una tendencia alcista, lo ideal es no posicionarse de frente. A lo sumo, si no le creemos, miramos de afuera y nada más, pero podemos salir lastimados si nos posicionamos short en un mercado donde claramente la condición es al alza, más allá de todo el ruido aleatorio que podemos ver jornada tras jornada. Y vamos a finalizar el video analizando un poquito grupo financiero Galicia, como no puede ser de otra manera. Galicia, junto con todo el sector bancario argentino, ha mostrado una muy buena performance en las últimas semanas. De hecho, una performance genuina por incremento de volumen. Vamos a acercar un poquito para que puedan observar. Fíjense cómo las barras de volumen de las últimas jornadas superan el volumen promedio, lo cual hace que esta suba sea considerada, insisto, como genuina. Pero técnicamente, el único hito a considerar es el avance sobre los $7.80, un nivel de resistencia muy importante, donde vemos en el pasado muchísimos contactos que justamente hacen que este nivel sea relevante, insisto. Luego de avanzar con volumen sobre los $7.80, Galicia genera un impulso alcista muy importante que logra superar, pero no confirmar, el quiebre del retroceso 0.618. ¿De dónde sale este número? Marcando desde este máximo hasta este mínimo, vemos que el 0.618 impide el avance en este caso.
el activo vuelve a sus mínimos y tras este impulso alcista, el papel logra perforar con esta vela y cerrar por arriba del nivel 0.618, pero finalmente la oferta aparece, no termina de confirmar y el precio de cierre del día de hoy está prácticamente en el mismo valor, lo cual genera por supuesto cierta incertidumbre. A esto debemos sumarle el hecho de que tenemos movimientos progresivos bajistas, es decir, picos inferiores y valles inferiores. Bien, entonces, este proceso, que podría ser considerado como lateral bajista, nos invita a pensar que lo más probable es que el proceso continúe en forma lateral bajista o bajista, por lo cual este punto de control donde hay un signo de interrogación es justamente el punto a partir del cual uno debería pensar que lo más probable es un pullback, bien, para buscar nuevamente distintos niveles de piso. Recuerden 7,80, 7,30, 7,20, que era la zona de la caja de Fibonacci, una caja que, como pueden ver, no siempre fue respetada, pero es un punto de control muy importante, porque la verdad que en muchísimas jornadas el precio sostiene este punto de control en 7,20 y finalmente muestra un impulso alcista posterior. Salvo en los $7, que es un número redondo muy importante, donde el precio cierra por debajo de este nivel y lo confirma el día siguiente, los $7 finalmente muestran un nivel de soporte adecuado y el precio avanza. Bien, pero tengan presente entonces que frente a futuras correcciones, 7,80, 7,20 y extremo los $7 es todo lo que debemos considerar para posteriormente pensar en $5,86. En cuanto a puntos de control al alza, mencionamos esta línea de tendencia bajista validada por 3 contactos, bien, y en el caso de avanzar frente a esta línea, 9,20 y 9,50 es esta gran zona de resistencia estática, en este caso, para pensar en tomar ganancias. Cuando analizamos indicadores, vemos que el indicador Concord estaría dando una inminente señal de venta. Si vemos una corrección adicional a la vela del día de hoy, vamos a ver que la montaña va a atravesar de arriba hacia abajo a la media móvil del indicador y esto nos daría venta. Y además tenemos venta de manos fuertes. Cuidado con esto. Los indicadores en temporalidad diaria nos muestran algo inespecíficos, pero tenemos señal de compra activada y tenemos un RSI que alcanzó a contactar la zona de sobrecompra y finalmente rebota a la baja con estas dos velas que estamos viendo, bien, de esta semana. Por último, mostrarles el gráfico semanal para recordarles que estamos en etapa 1, al igual que el Merval analizado en dólar contado con liqui. Estamos en etapa 1, la gama operativa tiene un techo en la zona de los 9,30, en estrecha relación con el retroceso 0.382 de todo este impulso bajista. Bien, superar los 9,33 entonces será un gran hito para Galicia, ya que ingresaríamos a etapa 2 de Stan Weinstein, quebraríamos el retroceso 0.382, que es el primer nivel relevante de control, en este caso de resistencia, y potencialmente entonces estaríamos frente a un cambio de ciclo. Idealmente, esta fuga, es decir, el avance sobre los 9,20, 9,30, tendría que darse con volumen, porque si no, podríamos considerarlo como falsa fuga. Indicadores: señal de compra activada, igualmente bastante inespecífico, las barras de histograma están prácticamente sobre la línea de cero, al igual que el RSI, que tiene un comportamiento lateral y no nos indica absolutamente más nada. Bien, y con Galicia damos por finalizado este video. Disculpen los errores durante la grabación del mismo, la verdad que estoy realmente agotado con la jornada que hemos tenido hoy, vertiginosa de criptomonedas, así que bueno, lo intenté grabar de la mejor manera posible. Espero que les haya resultado útil. Nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo.